De la Feria Internacional del Libro. Tenía una gran ilusión de estar hoy presente junto a todos ustedes en Guadalajara. Lamentablemente, en medio de todas las crisis que vivimos, en esta verdadera pandemia de inhumanidad que azota al mundo, me lo han impedido. Pero quiero sumar mi voz a la inauguración de esta Feria Internacional del Libro y lo hago con enorme gratitud y humildad, pero en nombre de la Unión Europea y de los 27 Estados miembros, que somos los invitados de honor en esta edición. Como les decía, el mundo vive un momento grave y peligroso. Se lo digo desde Bruselas, tras una gira muy intensa por Oriente Medio, donde he sido testigo del insoportable sufrimiento humano, primero causado por el ataque de Hamas y después por los ataques de Israel en Gaza. A la vez nos ocupa la agresión de Rusia contra Ucrania, la situación de inseguridad en el Sahel, la guerra en el Sudán, de la que ya apenas se habla, y otras tantas crisis en el mundo, como la situación de las minorías rohinyas en el sudeste asiático. Estas son las catástrofes que están creadas por el hombre. Pero luego están las catástrofes de origen natural, como el huracán Otis y los estragos que ha causado en Acapulco, que nos recuerdan la amenaza existencial para la humanidad que supone el cambio climático. Y ante el fragor de tantos conflictos que nos obligan a adoptar decisiones y medidas con carácter de urgencia, es hoy más importante que nunca que unamos fuerzas para proteger y promover espacios para la reflexión, para la creación intelectual. Para eso está el mundo creativo y cultural. Para eso están ustedes, entre otros, en esta Feria Internacional del Libro, esa gran cita mundial que precisamente ahora, en este momento de peligros e incertidumbres, deberíamos poner aún más en valor. La FIL nos recuerda que no podremos abordar esas tragedias sin encontrar espacios para el diálogo, pero un diálogo que se base en la reflexión y en el intento de entender al otro. ¿Qué sería de nosotros sin los libros? ¿Qué sería de nosotros sin la posibilidad de encontrarnos a través de la lectura y el entendimiento del otro? Y se lo digo desde Europa, donde hemos vivido siglos de enfrentamientos fratricidas. No sin dificultad hemos aprendido el valor del encuentro con el otro, con la alteridad. Hemos superado las identidades antagónicas. Todavía no hemos acabado de forjar una identidad común, porque partimos de múltiples culturas, de múltiples tradiciones, de múltiples lenguas, de demasiada historia, quizá, que pesa en nuestro pasado. Y esa es la mirada que hoy me hubiera gustado llevar hasta la FIL. Y esta es la que pretendo transmitirles ahora. Desde la mirada que ha decidido incluir en esta feria autores y artistas ucranianos en la delegación europea. Y por eso hemos querido escoger para esta FIL un lema de la Unión Europea que dice que queremos construir una unión de culturas, lo digo en plural, porque las culturas son plurales y eso ilustra nuestra vocación. Y también, por supuesto, porque nuestra voluntad de unir culturas se proyecta también en la relación fraterna que tenemos con América Latina. Sí, forjada a veces en la violencia es la comadrona de la historia, y reflejada en innumerables páginas escritas y compartidas a través de los siglos. La FIL da continuidad al asentamiento forjado por los trasiegos de millones de personas de un lado al otro del Atlántico, decía un insigne político español, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, líder de la oposición antifranquista, político e intelectual español, que decía: cuantos más libros, más libres. Es un buen juego de palabras. Cuanto más libros, con O, más libres, con E. Y por eso les invito a seguir escribiendo, leyendo, publicando y haciendo posible que la enorme riqueza que contienen los libros puedan seguir llegando a todos los rincones del planeta. En formato digital se hace falta, pero que lleguen. Quizá llegarán más fácilmente así. Como les digo, yo mismo he intentado y a veces conseguido escribir algunos libros. Y cada vez que entro en una librería, me doy cuenta de lo pequeños que somos y cuánto tiempo nos costaría leer todos los libros que allí se exponen.
aun siendo un lector empedernido como uno es, se da cuenta de su brevedad y pequeñez comparado con la enorme capacidad de producción intelectual que tenemos entre todos los seres humanos. Nunca me he sentido más pequeño e insignificante que cuando me enfrento a un montón de libros, una librería que quisiera todos leer. Gracias por el trabajo que hacen todos ustedes, el equipo de organización de la FIL y de la Unión Europea, que han trabajado mano a mano con estos 27 Estados miembros, gracias a los más de 70 autores y autoras europeos aquí presentes. Gracias de manera póstuma a Raúl Padilla, porque la presencia de la Unión Europea es también fruto de la invitación que nos extendió y de su visión, de su ambición y de su entusiasmo. Que en paz descanse, mientras nosotros seguimos tejiendo lazos de solidaridad, de cultura, de libertad entre las dos orillas del Atlántico. No saben lo que siento no estar con ustedes. Sé que me han hecho extensible la invitación para sucesivas ediciones de la feria. Espero no faltar en la próxima. Muchas gracias y un gran éxito para esta edición de la FIL.